tenemos la posibilidad ahora de hablar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a quien saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar de varios temas, pero bueno, venimos justamente con la difusión de la información de lo que ocurre aquí en la Argentina y a nivel mundial con el coronavirus. ¿Se está evaluando de alguna manera especial qué puede llegar a ocurrir con las clases en el país, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo donde se da el primer caso a raíz de esta situación que hay con el coronavirus? Bueno, hemos estado reunidos con el ministro de Salud, Ginés González García, donde evaluamos la semana pasada la situación, se estableció todo un marco preventivo del rol de nuestras escuelas. En ese sentido, nuestro Ministerio de Salud ha sido muy claro que el principal desafío en temas de salud que tiene nuestra escuela se vincula al dengue y a la sarampión, ¿no? Y ahí tenemos que tener un rol muy activo también de prevención en la escuela. Y luego vinculado al coronavirus y también a otras gripes que pueden tener presencia con el comienzo del invierno, hay que tener toda una política de prevención, de higiene en nuestra escuela. Obviamente también lo que plantea nuestro ministerio es no preocuparse en demasía, estar ocupados en toda una política preventiva, ver cómo evoluciona la realidad de América Latina y de Argentina en cuanto al coronavirus. Es muy distinto a lo que uno está viendo en los países asiáticos o en países de Europa. Hay que tener una política preventiva y obviamente en nuestra escuela, en coordinación con el Ministerio de Salud, con el propio Consejo Federal de Salud y con el Consejo Federal de Educación, llegado el momento evaluará cada una de las medidas, pero sin sembrar preocupación desmedida, ¿no? Y haciendo mucho hincapié en la política de prevención. Y dentro de esta política de prevención, ¿hay algún contenido extra que se vaya a aplicar, digamos, dentro de los establecimientos? Por ejemplo, tratar de explicar la importancia del lavado de manos. ¿Esto también forma parte de la evaluación que están haciendo? Por supuesto, es lo que se debe pretender y pretendemos hacer, no solo en establecimientos educativos, a partir del Consejo Federal de Educación, que también llevan adelante cada uno de los Ministerios de Educación de las provincias. El ministro de Salud en la última reunión del Consejo Federal de Salud también lo planteó para que sea una tarea de cada uno de los Ministerios de Salud en coordinación con sus Ministerios de Educación provinciales, en una lógica de la higiene como principal herramienta para impedir, ¿no?, un aumento de la cantidad de contagios que se pueda llegar a producir, no solo con el coronavirus, sino también con todas las gripes, ¿no? Con gripes que tienen mucho impacto en la salud en nuestro país y también en los países del hemisferio norte. Entonces esa política preventiva y de higiene la tenemos que tener presente en todo momento, principalmente a partir de lo que es enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas esos comportamientos preventivos que todos sabemos que después tienen un impacto muy positivo dentro del seno familiar, porque muchas conductas se van mejorando a partir de estos conocimientos que adquieren los niños en la escuela. Ministro, lo llevo a otro plano y en este caso para empezar a hablar algunos de los temas de este tiempo y en particular de lo que está discutiendo obviamente la Nación. La paritaria docente, ¿no?, que empieza ya, se resolvió por lo menos en este primer tramo con los gremios nacionales. ¿Lo dejó conforme este acuerdo? Le pregunto esto porque desde la oposición rápidamente salieron a cuestionar este acuerdo que hizo el gobierno con los gremios docentes, diciendo que en su momento, cuando estaba Cambiemos en la gestión, les costó mucho poder llegar a un acuerdo, hubo mucha resistencia, inclusive con paros en la provincia de Buenos Aires que afectaron el comienzo de clases. ¿Qué dice a todo esto usted? Bueno, primero nosotros tuvimos un objetivo que fue reemplazar la lógica del conflicto por la lógica de los consensos y del diálogo. Yo creo que los procesos políticos hay que compararlos en la misma temporalidad. No es lo mismo un gobierno de Alberto Fernández que se inicia que un gobierno de Mauricio Macri que ya tenía 4 años de un conflicto creciente no solo con los maestros y maestras, sino con muchos sectores de nuestra sociedad. Si queremos comparar el gobierno de Alberto Fernández, para ser justos y equilibrados, lo deberíamos comparar con el gobierno de Mauricio Macri del 2016, cuando había diálogo con las organizaciones sindicales, docentes, cuando había paritaria nacional, digo, cuando todavía se sostuvieron los procesos de inversión educativa. Pero a partir del año 2016, de esa primer paritaria nacional,
El vínculo cambió, entre otras cuestiones porque se suspendió la paritaria y entre otras cuestiones también porque se ingresó en un proceso de marcada desinversión educativa. Entonces lo que termina rompiendo el vínculo o tensando las relaciones son los incumplimientos por parte del gobierno, ¿no? Porque del 6,1% que se invertía en educación en el 2015, que fue la primera vez en nuestra historia que después de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, una década después de su sanción, logramos con el compromiso de todos esa inversión prioritaria. Y hoy estamos en el 4,8 porque la inversión fue disminuyendo año tras año, además de un Producto Bruto Interno que se empezó a comprimir y a caer. Y esa responsabilidad en la caída de la inversión educativa no solo está en cabeza del gobierno nacional, sino también de los gobiernos provinciales que no tuvieron la voluntad de sostener la inversión prioritaria en el campo educativo. El hecho de haber ya marcado un mínimo para el sueldo docente en el país, ¿esto en alguna medida ya empieza a ser una cuestión general? Porque hay provincias que están por encima de ese mínimo y hay otras que están por debajo, ¿no? ¿Cuándo se va a llegar concretamente a resolver esa equidad? Bueno, parte del desafío de la paritaria nacional docente es romper las enormes asimetrías, desigualdades salariales que hay que remarcar que también los costos de vida, ¿no? La canasta de consumo no es lo mismo en el norte grande argentino que en la Patagonia, ¿no? Y el salario inicial, este salario de 23.000 pesos que se estableció a partir del 1 de marzo, que va a ser modificado a partir del 1 de julio en 25.000 pesos, no tiene un impacto tanto en la región centro de nuestro país, ya sea Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires o las provincias del Cuyo como son Mendoza, ¿no? Pero que está en el cordón centro de la Argentina, ni tampoco en la Patagonia. Son medidas que tienen sí un muy fuerte impacto en las provincias del norte, que son las que tienen los salarios inferiores, ¿no? Entonces ahí para nosotros la paritaria, además de ser un espacio donde tenemos que discutir el rumbo general de la educación, ¿no? Y donde tenemos que marcar el camino para poder invertir prioritariamente en educación y romper esta inercia de caída de la inversión educativa, es un espacio que tenemos que avanzar para generar una armonía en los salarios docentes en toda la Argentina, para jerarquizar no solo la carrera docente, sino también para jerarquizar el salario de los maestros y las maestras. Bien, y por último, ministro, hace unos días nada más, el domingo, el presidente de la Nación anunció que va a enviar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué lugar le va a ocupar a la educación, teniendo en cuenta que la educación sexual en las escuelas ha sido y es muy floja todavía? Bueno, yo creo que el debate anterior en el marco del Congreso Nacional de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aquellas fuerzas políticas que se oponían a la ley o aquellos senadores y diputados que se oponían a la ley hacían un fuerte hincapié en lograr una aplicación absoluta de la Ley de Educación Sexual Integral. Lo lamentable es que una vez que no se sancionó la ley, el compromiso parece haber cambiado y muchos de ellos se dedican a obstruir la aplicación de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Yo soy un convencido que la Ley de Educación Sexual Integral es una herramienta para decidir, es una herramienta central para darle a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿no? La posibilidad no solo de conocer su cuerpo, de poder lograr respetar su cuerpo, que lo respeten otros, que tiene un impacto muy importante en detectar muchísimos casos de abuso de niños y niñas, que en el 80% de los casos es intrafamiliar y a partir de la ESI se pueden empezar a abordar, ¿no? Estableciendo y conociendo a la sociedad estos casos que han estado silenciados durante muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo la ESI es una herramienta para construir una sociedad que valora la diversidad y una sociedad que también nos permite enfrentar de raíz lo que es la violencia machista, que se ve reflejada en la violencia de género, ¿no? Que nos golpea todos los días, ¿no? Pero que también se ve reflejado en la violencia en general de estos estereotipos del ejercicio de la violencia machista por parte de los hombres, y es la escuela lo que nos permite a lo largo del tiempo, con políticas que se sostengan, modificar de raíz estas problemáticas tan presentes en el siglo XXI. Ministro Trota, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted, que tengan muy buen día. Hasta luego.